Ninguna otra institución confiada a los judíos pretendía plenamente, como el sábado, distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. «Acuérdate del día del reposo», se le dijo. Pero al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás, rodeando de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, y no del carácter del Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado, que Él les exigía, hacía a los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada, y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos. En cualquier otro día, este acto no habría provocado comentario, porque el que pasaba por un sembrado, un huerto o una viña, tenía plena libertad para recoger lo que deseara comer. Pero el hacer esto en sábado era tenido por un acto de profanación. No solo al juntar el grano, sino que al restregarlo en las manos se lo trillaba. Y así, en opinión de los rabinos, había en ello un doble delito. Inmediatamente los espías se quejaron con Jesús diciendo: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Ahora que se atacaba a sus discípulos, él citó a sus acusadores ejemplos del Antiguo Testamento. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarles la cáscara y se comieron los granos. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de los sagrados escritos. «Ni aun esto habéis leído», dijo. «¿Qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer, sino solos a los sacerdotes? También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado.